Bienvenidos a un nuevo episodio de Squad Makers, el espacio donde conversaremos con CEOs, perfiles técnicos y líderes de producto y de desarrollo para entender cómo se construye tecnología de verdad. Desde la visión estratégica de lo que es un producto hasta los equipos, las metodologías y los retos que se enfrentan día a día. Soy Rafael Alcalde Cazorla, CEO y fundador de Squad Makers, y hoy vamos a hablar de un tema especialmente relevante: cómo la inteligencia artificial está transformando la educación y el mundo EdTech. Para ello nos acompaña Miguel Molina Cosculluela, fundador y CEO de Analyticus, una compañía que aplica inteligencia artificial, analítica avanzada y datos para ayudar a universidades e instituciones educativas a mejorar el aprendizaje, la empleabilidad y la toma de decisiones. En esta conversación queremos ir más allá del titular sobre la inteligencia artificial. Hablaremos del producto, de tecnología, de cómo se organiza un equipo de desarrollo en una empresa EdTech, qué perfiles son necesarios, qué problemas reales resuelven y cuáles son los principales retos de crear soluciones útiles, escalables y humanas en un sector tan importante como la educación. Bueno, aquí estamos con Miguel Molina Cosculluela. Soy fundador de Analyticus. Como os he presentado antes, nos interesa mucho conocer un poco su historia, nos cuente sus orígenes. Es una startup que nació en México, corrígeme Miguel si me equivoco. Ya está en Miami, lleva ya varios años, creo que casi desde el principio también estabais en Miami, y hace pocos años ya llegó a España, y bueno, los conocemos porque han trabajado con nosotros. Y es muy interesante porque trabajan con la IA haciendo un producto específico para universidades, que ahora nos contará un poquito el objetivo, pero que les permite escalar, captar mejores y más alumnos. La calificación es uno de los factores importantes de su producto. Bueno, cuéntanos, Miguel, no quiero Bueno, enrollarme. pues antes que nada, Rafa, muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar aquí contigo. Eh, Resumo una historia de 11 años en pocos minutos. Y bueno, dándole este matiz un poco como hablamos hace unos minutos de emprendedurismo, compartir también cosas que han funcionado y que no han funcionado. Cuando arrancamos hace 11 años, en el 2015, y creo que esto es muy común en las startups, no necesariamente como arrancas es en lo que finalmente estás. Analyticus arrancó no como una empresa centrada en analítica para educación superior. No, arrancamos un pasito más atrás, que fue con una empresa en consultoría de analítica avanzada. Teníamos unos skills muy claros, que es un poco lo que hoy todavía nos diferencia, que es matemática y gestión de datos. En aquel entonces, en el 2015, pues ni siquiera hablábamos de inteligencia artificial, hablábamos casi de minería de datos. Algo que fue muy sano y que lo comparto para los emprendedores, siguiendo con esta línea que hablábamos, que fue muy sano al principio, es al arrancar con una capa muy consultiva, nunca tuvimos que luchar con invertir en un producto para después salir al mercado. Entonces, rápidamente estábamos en negro. Un par de años después de arrancar, en ese entonces, pues evidentemente trabajamos con el que se dejara mover como cualquier startup. Retail, telco, media. Empezamos a trabajar con un grupo de instituciones de educación superior que nos llevaron con una lógica consultiva con una universidad y luego con otra y luego con otra y luego con otra. Esto, pues evidentemente empezó a desarrollar un expertise. Dijimos, ¿sabes qué? Aquí hay un área única, poco competida. Es difícil entrar a esta área porque los ciclos comerciales en las instituciones de educación superior son muy largos. ¿Por qué no nos movemos en ese sentido? Y decidimos convertirnos en una EdTech. Y en ese brinco, en donde fuimos dejando las otras verticales, en ese brinco nuestro modelo de negocio lo pivotamos de ser una empresa de consultoría a una empresa de soluciones. Y en lugar de cobrar pues con un modelo mucho más tradicional de turnkey consultivo, pues a un modelo de licenciamiento o un modelo SaaS. En estos últimos 8 o 9 años que nos hemos concentrado en esta vertical, pues hemos desarrollado expertise en 4 áreas en particular, que son los que nosotros consideramos dolores de cabeza casi comunes, sin importar si es una institución de educación superior en Estados Unidos, en México, en España o en Perú. Retención, aprendizaje y empleabilidad. Estos son los 4 temas en los que nos centramos.
Ahora, entrando un poquito a la capa analítica y cómo la gestionamos y cómo lo... Evidentemente en estos 11 años puedes imaginar que nuestras primeras soluciones eran modelos construidos en R y que ahora piensas en R corriendo en una máquina, suena lo más arcaico del mundo, a lo que hoy tenemos donde hay incluso una capa de IA generativa. Nuestra salsa secreta, nuestro approach es en tres layers o tres capas. La primera tiene que ver con la unificación y este es el primer dolor de cabeza que tienen casi todas las instituciones de educación superior. Por debajo, en la capa transaccional, que es, evidentemente esto no es único de las instituciones de educación superior, las instituciones y las organizaciones tienen su propio Frankenstein. Cada uno tiene su sistema de gestión de aprendizaje, su sistema de gestión académico, su CRM, su ERP, su sistema financiero. Y estos sistemas tradicionalmente no se hablan. Con la broma, un CIO con el que hablaba me decía, ¿tú sabes lo que significa el acrónimo mi título? Oh, pues Chief Information Officer. Me decía, no, eso quisiera yo. Soy Chief Integration Officer porque todo mi tiempo lo paso intentando hacer que los malditos sistemas se intercomuniquen. Pues bueno, nuestra manera de resolver ese primer challenge pues es con una capa de unificación que internamente le llamamos WHALE, como ballena en inglés, que es el acrónimo de Warehouse of Holistic Academic and Learning Environment. Entonces, en esta primera capa, lo que estamos haciendo es trayendo la fotografía completa del estudiante o del prospecto desde estos diferentes transaccionales. Después, bueno, la siguiente capa, que es en donde viven los modelos analíticos, pues de donde partimos, le llamamos SEAL como foca en inglés, que también es un acrónimo, y ahí están los modelos de escoreo, los modelos de riesgo, etc. Y sobre esa capa, digamos que nuestro último innovación, que viene igual que todos, empujada por la IA generativa, pues le llamamos ORCA. Y también es un acrónimo que habla de estos agentes que permiten resolver una deuda que tenemos las empresas de analítica de toda la vida, que tradicionalmente hemos venido entregando a los clientes. Mira, estos son los prospectos con más probabilidad de convertirse, o estos son los estudiantes con mayor riesgo, o estos son los chicos que potencialmente van a darse de baja en el curso, o estos son los modelos de optimización. Pero ahí se queda, en el reporte, esperando que el humano tome acción. Lo que ha cambiado o lo que está cambiando, porque todos estamos viviendo esta vorágine a toda velocidad, es esa capa que permita explotar los datos de los modelos analíticos para que las instituciones supervisen y no ejecuten. Mucho con este foco del Human in the Loop. Adelante, Rafa. Nada fácil porque además conociendo un poco al cliente que está pensando, dame alumnos, me parece todo fenomenal, pero dame alumnos. Sobre todo que nosotros montamos una startup hace años que se dedicaba a llevar alumnos a universidades y tal. Cuando le vendíamos lo que tú dices, ya venderte una capa analítica para hacerte un scoring, cuáles son el tipo de target al que debes enfocar tus campañas y demás, siempre encontramos mucha resistencia porque al final lo que querían es dame alumnos que yo voy en plan masivo y ya me da igual, ya me ocupo yo. ¿Cómo lo resolvéis? ¿Cómo conseguís vencer esa resistencia? Bueno, algo que es básico y no es fácil, Rafa, es el champion que tiene que estar del lado de la institución. Entonces, yo creo que se está volviendo más evidente que nunca que la ventaja competitiva que van a tener las instituciones viene de la personalización de la experiencia del estudiante. Algunas instituciones todavía creen que ahí está su diferencial, pero ya no está. El conocimiento lo tiene GPT, lo tiene Mistral, lo tiene Anthropic, ahí está el conocimiento, lo tiene Google, ya lo tenía desde hace tiempo, pero ahora es el chico que quiere aprender algo, el conocimiento está, ¿no? O sea, ya es fácil accederlo de manera muy simple, pero la personalización de la experiencia del estudiante solo la logras a partir del entendimiento de esta capa de datos, a partir de las huellas que Rafa está dejando o que Miguel está dejando. Yo creo que está cambiando. Estamos viviendo una época de vacas gordas, analítica, o sea, hay un apetito por los datos, más allá de que hay un ruido también que todos estamos viviendo entre qué puede hacer la IA generativa, qué puedo hacer yo directamente, cómo realmente puedo darle ese gobierno a la capa de datos para utilizarlo con la IA generativa.
Hay como bastante ruidos y experimentos en este momento. Yo creo que, volviendo a tu pregunta, ¿cómo vencer esa barrera? Tiene mucho más que ver con el perfil de la persona que está del otro lado y que entiende cuál es el valor que ellos pueden llevar. Sí, además has tocado un punto que es un poco sangrante en nuestro mundo del desarrollo de software, porque nosotros, por supuesto, todos trabajamos con IA y utilizamos modelos y incluso le delegamos ciertos pequeños trozos de código a la IA para que nos los genere. Pero siempre le decimos al desarrollador, ojo, que la inteligencia es tuya, que este lo único que hace es generarte líneas de código a mansalva, con muy buen estilo, pero no es la mejor solución. Normalmente nunca. Es una solución. Ahí depende mucho del criterio de la persona. Vosotros lo que hacéis precisamente es darle esos KPIs. Vosotros conocéis cuáles son los KPIs adecuados para cada circunstancia, cada cliente, cada negocio cambia. Esa experiencia, pues por eso os contratan, porque tenéis ese conocimiento y ese asesoramiento. Lo mismo que un desarrollador, porque sabe, no solamente que sabe Python, sino que además sabe trabajar con Mistral, sabe trabajar con OpenAI, o saben trabajar con todos los modelos que existen y cómo los puede entrenar mejor. Y no le dejo a la IA que se autoprograme, porque no va, al final el resultado. No es que no vaya a compilar ni que no vaya a funcionar, sino que no va a ser el más eficiente y a la larga el mantenimiento de eso es muy complicado. Nosotros ponemos entre comillas el uso de la IA. Claro, claro. Porque al final el conocimiento y la experiencia es lo que manda. Y Sí, eso sí, es humano. Tiene que ser humano. totalmente. Y sabes qué, Rafa, creo que ahí es donde empresas como la vuestra eh, hacen un gran diferencial porque es muy fácil hoy con la IA generativa pretender que se sabe. Pero en el mediano plazo, como no tenga el criterio, el juicio, el entendimiento del negocio, el que está del otro lado de la pantalla, está destinado a fracasar. Y esa curación, que lo hemos hablado, cuáles son retos de Analyticus, identificar al recurso humano yo creo que para todos los que estamos en el espacio de tecnología, es un reto sin duda. Es fácil pretender y cada vez más. Eh, y es costoso equivocarse. Es que es mucho más fácil equivocarse. Cuesta mucho dinero salir de ahí. Sí, Cuesta sí, mucho dinero. No es como antes, que identificabas el error porque tardabas en generar ese proceso. Y entonces, como tardabas, entonces tenías tiempo para darte cuenta de esos problemas. Ahora, como lo generas mucho más rápido, el error es más profundo y salir del sí, hoyo cuesta más. sí. Inconvenientes que tiene la IA en este momento. Cuando preparábamos la entrevista, pues, hablábamos de, bueno, ellos al final tienen un concepto de universidad dando un potencial brutal a la universidad en múltiples procesos, no solamente la parte de captación de alumnos, sino que también profundizáis en todos sus procesos de gestión. Cuéntanos un poquito sobre esto porque es algo nuevo para mucha gente. Sí, seguro. Mira, un buen amigo de este sector que tenemos en común, Federico Malpica, bien cliente de SquadMakers. Me gusta mucho el concepto este de Augmented, como lo utiliza, y él te hace visualizar un exoesqueleto, como un Mazinger Z para los que somos un poquito viejitos, que tienes el personaje que está dentro de un robot gigante y eso te permite pues ser más rápido, ser más fuerte, ser más ágil, etcétera, etcétera. Es el mismo concepto en la universidad aumentada. El corazón sigue siendo el mismo, la universidad en su esencia es la misma, pero tus procesos son mucho más eficientes, mucho más rápidos, mucho más ágiles. Hoy, pues los dominios que estamos intentando transformar están acotados al aprendizaje, la empleabilidad, la retención y al enrolamiento, a la captación. Pero eso es una visión, digamos, todavía bastante acotada de lo que va a llegar a ser la universidad aumentada. Hay muchas más áreas que deben de estar en esa tinaja, pero que evidentemente uno no se puede comer Roma en un tiro. Y nosotros hemos decidido arrancar por estas 4 áreas. Transversalmente tienes el estudiante aumentado.
Y lo que quiere es ir empoderando al estudiante en su experiencia a lo largo de su jornada. Pero bueno, este es el concepto de la universidad aumentada, que es justamente cómo puede coexistir la analítica, la IA, los datos y la universidad. Es un poquitín el concepto. Sí, entendido. Volviendo a esto de vuestro producto, cómo le facilitáis esa conversión a la universidad, lo hacéis en base a los tres productos que has contado, el Whale, el Steel y el Orca. Cuando comenzasteis, ¿teníais claro que ibais a construir producto o erais más servicio? Arrancamos como servicios. Arrancamos como servicios, ese es nuestro génesis. Cuando se dio yo creo, Rafa, los emprendedores, o sea, digamos que un camino hacia que te vaya bien, además de que es transpirar, ¿no? Y echarle ganas y seguir para adelante, cuando la cosa está jodida es seguir para adelante, también hay chispas de suerte, ¿no? Hay momentos que, ¡pum!, ocurren y they propel you, ¿no? Te dan un empujoncito o es una burbuja que te impulsa. Yo creo que para nosotros ha habido dos muy claras. Una es justamente este grupo educativo con el que empezamos a trabajar y que nos llevó en una lógica consultiva a una universidad, a otra universidad, a otra universidad y nos pagó nuestra maestría en gestión universitaria, ¿no? O sea, en entender los datos, los transaccionales, etcétera. Y eso, pues, nos hizo ese pivot en esa dirección. Y eso nos llevó a ser producto, porque ahora tenemos este conocimiento, ¿cómo podemos escalarlo? Ya está aquí, escalémoslo. Entonces, eso nos fue llevando a ser producto. Y utilizo esa lógica de producto para el siguiente pivoteo y burbuja y empujón. Y fue que en algún momento decidimos ir con la nube de Microsoft. En aquel entonces, por ahí del 2017, 18, Y os han dado varios premios en Azure. nos han dado algunos reconocimientos, pero digamos que el empujón es que en aquel momento crearon un programa que le llamaban IPCOSEL. Y ellos tenían muy claro, lo que nosotros queremos como nube, como hiperescalar, es empujar mi nube. O sea, que haya consumo. Necesitamos alguien que genere una propiedad intelectual y que sea mi pretexto, porque yo no me quiero diferenciar versus AWS o Google en bases de datos, yo me quiero diferenciar en propiedad intelectual. Entonces nos tomaron algunas startups, dijeron, te voy a abrir puertas, yo te voy a presentar al CIO, te voy a presentar al responsable de data, te voy a presentar, porque además, evidentemente, la penetración que tiene Microsoft es gigantesca. Te los voy a presentar, pero tiene que correr mi nube. Entonces tú me traes consumo, yo le resuelvo al cliente un problema y a ti te abro esa puerta. Y ese fue el segundo empujón. Y eso evidentemente pues nos ha ayudado a abrir puertas que hoy tenemos un cliente en Medio Oriente, por ejemplo, que no hubiéramos llegado, no hubiéramos tocado esa puerta. Nuestra apertura en España fue gracias a Microsoft, sin duda alguna, que nos presentó un primer cliente, que además ellos sabían, este amigo es innovador, ¿por qué no hablas con él? Y eso nos ha llevado. Entonces, bueno, esas son como dos historias que creo que los emprendedores nos ocurren, que son unos empujoncitos. Entendido. ¿Ahora consideras que el futuro de analíticos es en basado en producto o también vais a mezclar los servicios de consultoría con el producto? Qué buena pregunta, mi querido Rafa, y te voy a decir por qué. Porque Porque lo sufro yo también, ¿no? hace, si esta pregunta me lo hubieras hecho hace 6 años o 7 años, yo te diría, producto, se acabó, producto, no más, Rafa, porque esa es la manera de escalar. Yo vengo del mundo de consultoría y la consultoría no es escalable. O sea, dependes de gente con un cierto skill para poder dar los servicios. Pues llegas al 2025 y las instituciones educativas están comiéndose la IA generativa con todo. Y ese apetito a la IA generativa, pues
era esta sensación de, oye, es mucho más fácil hacer lo que estos chicos de Analytics hacen, o cualquiera hace, porque le tiro a OpenAI, le tiro un prompt y me dice, dale por acá para generar un modelo de Machine Learning, y todo el mundo se acelera. Se escucha más fácil de lo que es, un poco lo que decíamos hace un momento, hay que realmente conocer si la fundación viene todavía de los datos, pues hay mucho trabajo que hacer. Pero donde yo creo que está el diferencial es no solamente ya en darte el producto, sino en acompañarte en el impacto. Entonces, nuestro pitch hace unos años era, por ejemplo, del tema de retención, que es como una solución muy tangible, incluso los que están fuera de este espacio, una solución que predice la probabilidad de que un chico no se rematricule. Pues nuestro entregable era, yo te doy el score, te doy los factores individuales y te doy el nivel de urgencia que tienes para contactar al chico. Y ese era mi entregable. Ahora todos nos estamos moviendo hacia un espacio mucho más de impacto. Eso ya no es suficiente. Te acompaño o que operacionalices el contacto de ese chico en riesgo con un mensaje a través del canal indicado en donde un agente le va a decir, Rafa, hemos visto que no has llegado a la clase de matemáticas. Las últimas 3 clases, no te preocupes que en la universidad tal tenemos esto para apoyarte o estas tutorías, etcétera. Respondiendo a tu pregunta, Rafa, yo creo que el futuro es una mezcla mucho más marcada que nunca de producto con consultoría. Sí, pero por la experiencia que estamos teniendo, sobre todo en empresas en Estados Unidos, que tienen un modelo que tienen que ser mucho más agresivos con su expertise y demostrar que dónde son buenos, pero en todo lo que es accesorio o alrededor de lo que es su negocio, prefieren delegarlo y que haya parte de tecnología y parte de servicio que les complemente, porque les da mayor seguridad. Al final lo que le vendemos a nuestros clientes es seguridad, que lo que hacemos está bien hecho, mejor que lo hubieran hecho ellos. Si no, no tiene sentido. Entonces ese complemento de consultoría y producto creo que va a ser algo para quedarse y en el futuro las empresas tienen que ser así. Bien. Y cuéntanos un poco sobre, ya hablando, metiéndonos en harina tecnológica, ya sabemos que trabajáis mucho con Azure, con todo el universo Microsoft, pero cuéntanos un poco el stack. Desde la parte, pues lo que es la fase más de Big Data, analítica, donde tenéis que procesar información y generar unos dashboards, a la parte de los agentes que trabajan interactuando con los LLMs para hablar con los usuarios, ¿cuál es el stack que utilizáis? Y te voy a decir un poquito de dónde venimos. Venimos de un producto que tenía Microsoft que era Synapse. Entonces tienes para la orquestación de los datos muy tradicional un Data Factory, modelos analíticos dentro de Synapse, son notebooks en Python. Esto lleva los datos a una base de datos que es mucho más agnóstica, que puede ser cualquiera, y sobre eso tradicionalmente terminabas con los tableros en Power BI. Digamos que eso es la versión 2024. ¿Hacia dónde estamos hoy o cuáles son como los componentes que se han acelerado? Al equipo le gusta mucho Databricks, el componente de analítica y gestión pues está muy basado hoy en Databricks. Notebooks, PySpark está muy basado en Databricks, incluso la orquestación tradicional está de Medallion, que es el bronce, el silver y el oro, pues está todo montado ahí. Como estamos muy cercanos a Microsoft y para ellos es un mandato también acelerar la adopción de Fabric, después de que el modelado ocurre en Databricks, brincamos a Fabric, que algunos dirán, bueno, aquí puede haber algunas, Fabric lo podría hacer, o podrías llegar más lejos con Fabric, o podrías llegar más lejos con Databricks, pues hemos decidido esta suerte de híbrido, en donde la data final termina en el One Lake de Fabric, la explotación ocurre sobre Fabric, y luego la capa agéntica la estamos utilizando con LangChain. En lugar de utilizar Semantic Kernels, que es el producto de Microsoft, pues desarrollamos una expertise importante con LangChain de la mano de uno de nuestros clientes. Y por lo pronto, ahí estamos en la parte de agentes. Yo creo que del stack que te acabo de describir,
parte menos madura, evidentemente, es la parte de los agentes, así que puede ser que esto siga madurando y cambiando en el tiempo. Lo que estamos viendo en el mercado es que está empezando a haber productos mucho más completos y complejos. En algún momento incluso usamos N8N. Claro. No, al final tenéis que automatizar muchos procesos. Y como partís de un dato bruto o en bruto, el raw data, Claro. hasta que lo procesáis y demás, y es que estaba pensando en los equipos que para toda la tecnología que has ido comentando, no son el mismo equipo en todas las etapas, sino que son diferentes equipos que están trabajando en cada uno de esos módulos. Sí. ¿Cómo hacéis? Porque el principal problema que hay cuando tienes varios equipos son los silos de información donde se pierde el contexto. O sea, no parecen ni la misma empresa, se gestionan de forma diferente y eso los aísla y complica mucho el desarrollo de un producto si lo bloquea al final. ¿Cómo hacéis que esto no suceda? Que cada equipo transmita la información correcta al siguiente equipo y que todo vaya fluido. Mira, no necesariamente lo hacemos perfecto todas las veces, Nadie, pero lo nadie lo... intentamos. Y lo más hard lo intentamos resolver con el skill más soft, es los famosos stand-up meetings. Y es una comunicación muy cercana entre el equipo, que nosotros tradicionalmente rompemos al equipo en dos. Hay un tercero ahí que ahora en un momento lo menciono, es ingenieros de datos y científicos. Esos son nuestros dos perfiles. Evidentemente, el científico lo que tiene que hacer es, bueno, el ingeniero lo que tiene que hacer es habilitar al científico. El científico funciona dentro de un aspecto mucho más acotado y la salida la toma otra vez el ingeniero. Y luego está la capa de visualización. Bien, ahí es un tema también interesante que ahora te comentaré. O el reto este de el pasar la estafeta, pues como creemos que mejor se resuelve, es justamente en estos stand-up meetings donde hay mucha comunicación verbal entre ellos, ¿no? Mucho ponerse de acuerdo. ¿Qué me vas a dar? ¿Cómo me lo vas a dar? ¿Cómo va a lucir? ¿En dónde va a estar? Y ahí es un poquito donde intentamos. Habiendo dicho eso, cuando uno se mueve a producto, más allá de que esté esta capa a veces consultiva, como se vuelve algo replicable y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, simplifica ese handoff, ¿no? Simplifica el pasar esa estafeta. Te iba a mencionar en este stack como algo que estamos explorando y que estoy seguro que muchas instituciones o muchas organizaciones están explorando, y es la capa visual que tradicionalmente venía siendo Power BI. Estamos empezando a hacer algunos pilotos en donde le estamos pasando a la IA generativa la capacidad de generar el frontend, utilizando Manus, utilizando Claude, utilizando que al final te termina un frontend en React, que evidentemente tienes que generar toda una capa que un Power BI ya tiene resuelta de gobernanza, de accesos, de control, de permisos, etcétera. El esfuerzo de hacer los reportes, pues es un prompt. Creo, Rafa, que hacia finales de este año esa es en la dirección que nos estaremos moviendo. Pero bueno, a ver qué pasa. No, es muy interesante porque en algunos proyectos, dependiendo de la organización, cuando son proyectos muy técnicos, normalmente el perfil de negocio se diluye o incluso llega a desaparecer y absorben sus funcionalidades el QA, otro perfil dentro de la organización que destaca por su comunicación, y acaban haciendo ese rol que no llega a ser un product owner, ni tampoco es un QA, o tampoco es una persona de product design. Bueno, lo que tú has dicho, estamos eliminando, quitándole esa labor al product designer y dejándosela a la IA, en parte. Y eso está ocurriendo mucho en muchos proyectos. Pero no tenéis entonces ninguna figura de negocio de tipo product owner. Mira, lo que hemos hecho es que según el área, si es enrollment o si es retención o si hemos desarrollado el expertise. Pero ese expertise lo trae, digamos, el mismo científico de datos, porque ha hecho 7 veces el tema de retención, 18 veces y ellos se vuelven un poquito el product owner y que conecta varias piececitas, porque más allá del científico que recibe los datos listos para hacer el modelado, también tiene que ver con la definición del modelo de datos.
cuando partimos, volvemos a la capa de Whale, necesitamos llevar de la institución pues un pedacito del CIS, un pedacito del NMS, y ahí se empieza a desarrollar esa expertise. Pero con un título de Product Owner formal no lo manejamos. Este paradigma es algo que todavía es en la organización. Hace poco el Product Owner era una figura fundamental. Fundamental porque era el que traducía los condicionantes del negocio al equipo de desarrollo. Y en cuanto a la calidad del código, los QAs, ¿cómo los definís? Porque también es una posición que está evolucionando continuamente. Sí, sí tenemos la figura de QA, queda dentro del área del ingeniero de datos. Entonces, dentro del ingeniero de datos hay un equipo. Cuando nosotros terminamos una implementación y pasa a mantenimiento, en ese brinco pasa por varios layers de QA, y luego hay un QA como constante, porque al final, como estas soluciones se están alimentando continuamente, en ocasiones no hay una integridad de los datos perfecta, ¿no? Te llega como no tenía que haber llegado, otro no corrió. Entonces, sí tenemos como esa figura que está dentro de los ingenieros de datos. Y algo que estamos haciendo, pues te diría con mucho más ahínco en este último trimestre, es intentando que muchas de esas tareas las tome la IA. O sea, que la transpiración la haga la IA gestionado por el responsable de QA. Y evidentemente QA pues son muchas cositas, ¿no? Porque tenemos hasta QA para los tableros, porque puede haber una falta de ortografía en un tablero. Total, sí, sí. Pero la IA es muy buena en eso, es espectacular. Sí, para esos detalles la IA sin problema supera al hombre, supera a las Supera, personas sin duda, sin duda. y en El un nivel de segundo, ¿no? detalle Porque te ve los 18 es... reportes en 3 minutos. Y ahí es bastante bueno, y eso es algo que le estamos pasando a la gente. Pero yo ya me estoy imaginando a muchos Cuba que nos están gritando, ¿no? Sí, ¿Cómo que vamos a sustituir o eliminar al Cuba? Solo lo dejamos. No, no. Decía la evolución porque del QA manual que hace unos años era el que todo el mundo tenía, al QA automatización, que todavía sigue siendo algo novedoso en muchas organizaciones, el QA con la IA adopta un perfil mucho más amplio. claro. Ya no se queda en el proceso final de la entrega del proyecto, del delivery, o durante el delivery estableciendo unas reglas de calidad, sino que ahora ya está entrando en el principio, desde el principio, desde la definición de la funcionalidad, porque puede aportar muchísimo más de lo que ha aportado hasta ahora. Totalmente. Es ese otro de los cambios que estamos viendo en los perfiles. Muy bien, muy bien. Interesante. ¿Y como cuántas personas tenéis en el equipo de desarrollo? Somos 25 personas, Muy bien. y bueno, ahí cubrimos también, no todos están en el equipo de desarrollo. Yo me estoy contando ahí, mi socio está Sí, pero ahí. sois una empresa eminentemente técnica. Sí, sí, sí. 20 personas son técnicas, absolutamente. Es que me hacía gracia porque el otro día hablaba con inversores y con algún emprendedor que querían lanzar un producto y tal, y que querían hacerlo con uno o dos desarrolladores y ya está. ¿Quieres hacer algo serio? Para hacer un piloto está bien, vale, de Claro, acuerdo, pero no puedes decir que has hecho un producto. Bueno, has hecho un piloto, has arrancado, tienes tu MVP, ahora lánzalo al mercado y te vas a enfrentar a todo lo que te viene encima. Esto no es un juego de aprendices el hacer un desarrollo. Esto ya tiene una ingeniería, tienes unos roles y tienes una forma de trabajar que por supuesto cuesta dinero. totalmente. Y creo que hay una confusión en el mercado de creer que con vibe coding puedes tener un producto. Puedes tener un MVP espectacular, con un look and feel precioso, o sea, creo que hay, pero eso tiene que tener una capa de gobierno, tiene que tener una capa de seguridad, tiene que tener una capa de control, hay muchos layers ahí internos que hoy no puede pretender que sí, pero le faltan. No es Pues podemos escalar. hacer lo que dices, podemos hacer un MVP, podemos probar algo, sí, sí, por supuesto. Eso, cuando quiero lanzar, hemos visto los tortazos que se han pegado grandes españoles
pero su equipo de desarrollo no podía evolucionar más. O sea, estaba hasta donde había llegado y no podía seguir más. Y era un equipo eran ya cerca de 30 personas. Y no podían más, porque habían evolucionado desde un MVP que no lo habían refactorizado, habían crecido demasiado y lo único que hacían el 80% de su tiempo era corregir bugs y soportarlo con alfileres para que aquello funcionara. Y era un unicornio. Ole, ole, porque Vale llegar a por lo que han ellos, facturado con eso está muy bien. Pero en fin, ese equipo de... totalmente. Y claro, ellos decían, no estamos invirtiendo el dinero en algo que nos podía hacer crecer por tres en vez de estar sufriendo. Y luego con las limitaciones, claro, el CEO quería crecer y no podía crecer. Yo, pero si lo tengo todo, tengo el inversor, tengo el mercado, pero no tengo producto. Y si quiero hacer ese producto, ¿qué tengo que hacer? Tirar a la basura lo que tengo y empezar de cero. Que es lo que antes les ha tocado hacer al final. Pero eso es lo que sucede en la mayoría de las startups. Así es, mi querido Bien, Rafa. bien, bien. ¿Dónde, qué retos tenéis o prevés que el mundo EdTech, sobre todo asociado a la IA, os va a proponer para el próximo año? Los que te hayas marcado. Bueno, objetivos puede ser un poquito diferente al reto, digamos, del EdTech o digamos, de la industria educativa. Y ahora me explico. O sea, yo creo que la educación está pasando por una coyuntura muy particular que se tiene que redefinir. Las instituciones están empezando a adoptar soluciones basadas en inteligencia artificial para buscar eficiencias, optimizaciones. Por el otro lado, los adoptaron la IA antes de que el primer decano abriera ChatGPT, ¿no? La velocidad de adopción fue irreal. El proceso de enseñanza y aprendizaje nadie sabe lo que va a significar que todos los estudiantes tienen GPT o, o Claude. No, no auguro nada bueno. Va a ser complicado, va a ser complicado, Rafa, porque da esta percepción de que si tengo el conocimiento aquí, entonces es más fácil, pero el proceso de aprendizaje hay que rodarlo. Y creo que no está muy claro eso, cómo va a terminar. Creo que ese es un reto gigantesco que no lo vamos a resolver ahorita y que lo tienen las instituciones pues, yo te diría, los próximos 2, 3, 5 años. Muy, muy importante, porque también los chicos están viendo qué me da a mí la universidad, ¿no? Cuál es la relevancia que tiene para mí la universidad. Creo que es muy claro si eres una premium, porque te da el network, porque te da la experiencia, pero muy difícil si eres una universidad value segment. Creo que para empresas como nosotros, el reto es ser muy claros textuales con el impacto. La solución ya no te puedo decir lo que hace, sino cómo te va a impactar. Vas a mejorar en este porcentaje y eso no es fácil. Es un proceso como eh, que te forza mucho a la capa de servicios que decíamos, porque ahora te tienes que meter mucho más a la cocina para intentar tener impacto junto con la institución. Yo traigo en mente, o sea, ese es uno, y lo otro que traigo en mente es que va a haber un viraje que ya está ocurriendo, pero que se va a acentuar con el tema de competencias. ¿Te recuerdas cuando nosotros nos graduamos? Pues lo que te daban era un transcript de los cursos que habías llevado. Hacia donde ahora se tiene que mover es hacia cuáles son las competencias que has desarrollado. Creo que hay un espacio todavía importante de analítica para apoyar a las instituciones a entender qué competencias se está pidiendo el mercado, porque eso es mucho más líquido que nunca, están cambiando mucho más rápido. Las instituciones han sido muy lentas para generar oferta curricular alineada con el mercado, también forzado por fuerzas externas, ¿no? Porque los ministerios, las secretarías a veces no te permiten enseñar lo que te dé la gana, tienes que pasar por una curación. Entonces hay un espacio de analítica para traer a la empresa adentro de las instituciones educativas con la capa de competencia. Creo que ahí analíticos creo que tiene un espacio y yo creo que pues nos tenemos que posicionar como un jugador temprano.
por ahí va el reto. Total. Desde una capa funcional y desde una capa técnica está clarísimo, es agentes. Agentes, agentes, agentes para workflows, para conversaciones, para activar acciones, para prescribir. Esa es la capa. Bueno, y ya para terminar, una pregunta que seguro que te han hecho, ¿no? La IA, ¿cómo os va a impactar en vuestro equipo de desarrollo? ¿Vais a reducir el número de desarrolladores? ¿Vais a ampliar? ¿Os quedáis igual? ¿Qué impacto tiene en vuestro negocio? Mira, justo estuve en un evento la semana pasada y me decían, bueno, ahora que tu equipo está utilizando IA, ha bajado el costo por output y no hemos disminuido nuestro equipo porque afortunadamente hemos crecido como empresa. El tamaño del pastel es un poquito más grande, pero sí estamos intentando empujar de la manera más ordenada posible, no lográndolo todo el tiempo, pero de la manera más ordenada posible, a que todo el equipo esté constantemente preguntándose qué podría mejorar y optimizar utilizando IA. Sería muy difícil, hay una expectativa de ser mucho más eficiente, mucho más profesional en el entregable del equipo, pero no te podría decir en este momento, vamos a medirlo de tal manera para saber si el output ha mejorado el costo del output por, por miembro del equipo. Pero sí hay una expectativa de ser mucho más profesional. Se me ponen los pelos de punta si veo una presentación con faltas de ortografía o que gráficamente no está bonita. No, ya no la hagas. O sea, si tu perfil no es de diseño, pero tienes que llevar una presentación al cliente, que la haga Claude, que te la haga lo que sea, pero entonces Sí, yo sí. creo que el nivel de exigencia ha aumentado. Sí, 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 pero más que nada por las noticias que hemos visto últimamente. Consultora tal despide al 15% o 30% de su plantilla porque la IA lo dice o porque con la IA son redundantes o innecesarios. ¿No crees que el precio de la IA no va a ser que tenemos hoy, no va a ser el precio de la IA dentro de un año o 2 años? Totalmente, coincido contigo, coincido contigo. Sí, coincido contigo. No estoy, o sea, a mí me parece un poco exagerado en algunos casos y creo que a veces me falta parte de la foto como para decir, pero ¿por qué estos amigos despidieron al 8%? ¿Realmente sí? No, no, este 8% que acaban de echar a la calle no podía generar un output mucho mayor. Yo veo, por ejemplo, en temas de marketing comerciales, la IA realmente sí te da superpoderes, ¿no? O sea, tantos procesos que ahora automatizas y simplificas a punta de prompts. Es brutal. Sí, pero si te fijas, todos utilizan la misma estrategia. Y al final, ¿qué hacen? Quemar el mercado. Porque como la IA hace siempre lo mismo y ¿Es todos verdad? hacen la misma estrategia, todo muerto. Están quemando el mercado con ese tipo de estrategias. Y lamentablemente al final, bueno, los que nos abrasan somos sujetos de esas campañas, al final volvemos al sistema tradicional. Si no te conozco, no te compro. Sí, sí, En sí, fin, sí, sí, sí. creo que ahí hay mucho por mejorar. Sí, señor. No sé si, seguro que se me quedan 1000 preguntas por hacerte, porque es muy interesante lo que estáis haciendo. Pero no sé si nos quieres contar tú algo más o... Bueno, no, yo creo que y un poco lo que a veces hablo con mi socio es, creo que lo mejor que todos podemos hacer es bebernos un sorbito de curiosidad todos los días. Esto está tan cambiante que, o sea, invitar a que la gente explore, experimente. No porque yo arranqué con GPT, pues no, explora el otro, dale clics, a ver qué pasa. Y ve Gemini, y ve Antigravity, y ve, ¿no? Yo creo que todavía estamos en una fase de exploración, no sabemos, no tenemos ni idea de lo que va a pasar. No tenemos ni idea de lo que, o sea, quizá hay gente que sí la tiene, que están detrás de esto y tuviste que hay modelos de lenguaje natural que han prohibido para fuera de Estados Unidos, etcétera. Entonces, seguramente hay gente
que lo tiene mucho más claro. O sea, lo que, lo que creo que todos debemos de tener muy claro es que viene una disrupción bien importante. Esa disrupción tomará 6 meses, un año, 3 años, es bien difícil saberlo. Pero lo mejor que podemos hacer todos es estar on top of it, ¿no? Como dicen los gringos, viendo qué está pasando, cómo puedo ser más productivo, cómo puedo enriquecer lo que estoy haciendo, capacitándome y recapacitándome. Algo que veo duro, complicado, y aquí conecto un poquito con Squad, eh, Rafa, es veo, veo complicado el mercado para los que se están graduando. Tienes que tener la experiencia y las canas detrás de la IA para sacarle jugo. Tienes que entender el negocio, tienes que entender los procesos. Y me preocupa un poco el que está saliendo ahora, junio del 2026 o en diciembre del 2026, porque el apetito para empresas como nosotros cada vez es más pequeñito con alguien que es difícil sacarle jugo. Me encanta lo que acabas de decir. O sea, el apetito por la gente que sale ahora es mínimo. No nos interesa. No nos, por mucho que vengan con el máster de IA o máster de programación, no me lo creo. Yo no me lo creo. Por eso nuestra propuesta de valor siempre es, te voy a certificar, voy a validar si realmente sabes lo que dice en tu currículum. Necesito probarlo, necesito probar en un caso real. No me vale que sepas superar un test de Python, un test de lo que sea. Eso es fácil. Totalmente, totalmente. Por eso creo que es fundamental lo que hemos hecho con Squad Challenge, que vosotros sois clientes nuestros en este aspecto, de validar la experiencia, el expertise de cada uno de los desarrolladores para saber si te va a funcionar en un breve plazo de tiempo. Al final, el mundo es muy complicado, no es como hace 30 años que podías tirarte un año hasta que empezabas a arrancar. No, es que ahora tienes que ser productivo en 3 meses máximo, pero máximo. No puedes esperar. Y es un drama porque la gente junior no tiene la posibilidad, le va a costar mucho arrancar. Sí, Este sí, mundo sí. se ha vuelto muy difícil para ellos. Para el senior, espectacular, porque el senior se multiplica su potencia por 5. Va a ganar lo que quiera ganar lo puede ganar. En cambio el junior, es que hasta que llega a ser senior, ¿cómo va a hacerlo? Porque si le Sí, pedimos un corto plazo para llegar a ser un semi-senior, que no lo va a llegar a ser, porque como además tiene que utilizar la IA y se va a apoyar en una IA que no va a hacerlo bien, la rotación va a ser altísima, los costes del junior van a ser aún más bajos de ahora que lo que hay ahora, el senior va a ganar muchísimo más y la capa intermedia es la que va a costar mucho nutrir. Eso es lo que estamos viendo, el semi-senior, el construir un semi-senior, el darle forma, eso va a costar, no como hasta ahora, que en 3 años se decían semi-seniors, ahora va a costar 5, 6 años en que un desarrollador alcance ese nivel. sí, va a ser interesante. Va a ser interesante. A ver qué es lo que pasa, mi querido Rafa. Pero bueno, ahí está la Veremos. oportunidad para Squad, ¿no? Por ejemplo, ahí está la Sí, oportunidad. eso queremos. Mil gracias, Miguel. Mil Gracias, gracias. No te Rafa. entretenemos más, que sé que estás muy ocupado. Espero que podamos llamarte para otra entrevista. Igual Seguro hacemos que una sí. con Federico, que es nuestro amigo común de otra tech de Teachers Pro, que seguro que entre los tres podemos hacer una charla muy interesante. Seguro, seguro que sí. Seguro que sí. Y mira que Federico tiene una profundidad en ese tema como Es nadie. tremendo. Federico es tremendo. A mí me encanta su propuesta. Es muy Yo buena. creo, yo creo que hay pocas personas, por lo menos hispanohablantes, que Sí. conozcan más sobre el desarrollo de competencias docentes. Rafa, Miguel, muchas gracias. muchísimas Gracias gracias. a todos.